Te adoramos, oh Dios, y declaramos que tu palabra permanecerá para siempre. Señoras y señores, llegó el momento de escuchar Mensaje de Dios. Y la última palabra tienes tú. Presentado por Fluvial Aire de Esperanza. Pastor Jorge Jara, administrando la palabra de Dios. Calma el dolor. Gloria a Dios. Quiero hablar del testigo fiel. ¿Cuántos son testigos de Jesús? Somos testigos de lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios hizo algo en nuestras vidas. Pero muchas veces cuando las cosas no van como nosotros queremos en nuestra vida, dejamos de testificar a veces, de testificar acerca de Dios. Pero en realidad en esta noche yo quiero enseñarte algo que es muy importante y que es el dar testimonio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo por medio de algo. Muchas veces damos testimonio a otras personas, pero nosotros no damos testimonio para nosotros mismos. ¿Yo tengo que dar testimonio para mí? Sí. Yo tengo que darme a mí mismo testimonio. Porque muchas veces el cristiano no vela, no está atento a sus palabras, a lo que dice, a lo que canta. Y recién me di cuenta de mí mismo. Cuando cantamos, a veces cantamos de oídas, de memoria, por costumbre, pero no le elevamos esa alabanza a Dios. A mí me pasa, no sé si a vos te pasa, pero me he dado cuenta que a muchos le pasó ya eso. Y es porque muchas veces los problemas y las dificultades nos hace quitar la alabanza hacia Dios o la devoción hacia Dios, y vivimos superficialmente, escuchen bien, superficialmente en el Evangelio. Estamos en el Evangelio, pero no recibimos todas las bendiciones que puede darnos el Evangelio. ¿Me explico, verdad? Porque en realidad en el Evangelio hay tantas bendiciones. Hay tantas bendiciones. Y muchas veces por no estar atentos, por no estar concentrados a plenitud en Dios, perdemos o pasamos por alto algunas bendiciones que vienen a nuestra vida y no aprovechamos la bendición que se suelta sobre tu vida o sobre mi vida. En Apocalipsis capítulo 3 verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En realidad yo no voy a profundizar acerca de la tibieza espiritual ni del fervor espiritual,
Pablo había dicho a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay un fuego del don de Dios en cada cristiano. ¿Cuántos dicen amén? A todo aquel que conoció a Cristo, que tuvo un encuentro con el Señor, hay un fuego. Un fuego que nunca se apaga, que nunca se va a apagar. Pero a veces se debilita ese fuego y se vuelve tibio. Por las circunstancias y los problemas y las dificultades de la vida. En este caso, este pasaje iba escrito para aquel que decía que era rico. Rico económicamente, rico materialmente. Pero en este caso yo puedo decir que esta palabra no es solamente para los ricos. Porque los ricos, ¿qué hacen los ricos? Confían en su riqueza. ¿Y el pobre en qué confía? Alguno dirá en Dios, pero no es así. A veces el pobre confía en su orgullo, confía en su fuerza, confía en su trabajo, confía en lo que hace, confía en lo que tiene, confía en lo que le rodea. Entonces esta palabra no es solamente para los que son ricos, sino que es para tanto para ricos y para pobres. Lo que Dios estaba llamando ahí la atención era que la confianza ellos no ponían en Dios, sino que estaban poniendo en su fuerza humana, en lo que ellos eran o en lo que ellos tenían, en lo que ellos poseían. Entonces Dios le llamó que eran tibios. Y cuando el ser humano confía en su yo, como ya dijo alguien aquí en esta noche eso, empieza a vivir una vida tibia ante los ojos de Dios. Y como ya dije, introduciendo anteriormente, se vuelve una persona que dice, gloria a Dios, dice, y ni piensa lo que está diciendo. Dice, aleluya, y no piensa que está diciendo, alabado sea Dios. Dice, amén, y no entiende que está diciendo, así sea, está hecho, está determinado. La palabra amén viene de eso. Y el testigo fiel tuyo, mi testigo fiel es la palabra que salió de mi boca cuando yo dije amén. La iglesia del Señor se pasa diciendo palabras y palabras y más palabras, pero a veces no prestamos atención de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, se murió un hermano, le pasó un auto encima. Aleluya. Ahí a otro lado uno. ¿Cuántos son unos miserables? Amén. Se llamó yo la otra. Iba caminando por la calle hasta que una vez me vino a mi mente la palabra amén. Amén, amén, amén. El Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Todo el mundo dice amén en este tiempo. Pero no entienden que la palabra amén viene de una palabra griega y también judía que quiere decir está hecho. Que quiere decir así sea. Lo acepto. Es un pacto que estamos haciendo. Estamos recibiendo un pacto. Hay que cuidar para decir amén. Hay que tener mucho cuidado para decir amén. El Paraguay se está encendiendo. Amén. ¿Si hay alguno? No. No. El Paraguay se está encendiendo del fuego del Espíritu Santo. Amén. Porque ahora, esos que se olvidaban de Dios están acordándose de Dios que hace llover. Esos que decían no existe Dios,
Ahora están pidiendo lluvia a Dios. Están pidiendo lluvia. Pero Dios no los va a escuchar a ellos. Dios va a escuchar a su iglesia que dice amén, así sea. Viene lluvia poderosamente. Qué lindo es entender lo que es la palabra amén. Qué lindo es comprender lo que es la palabra aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te entrego mi vida. ¿Cuánto le dicen a Dios en esta noche? Te entrego todo mi ser. Pero cuando te toca en el bolsillo, aviación no le entregaste el bolsillo, era tu ser nomás le entregaste. El pastor habla de diezmo, de ofrenda, de primicia, de pacto, de votos. Habla de lo que es, lo que tiene que salir del bolsillo. Aviación no le entregó todo su ser. O el bolsillo no es parte del ser. Amarás al dinero de tu bolsillo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo el corazón y con todas tus fuerzas. ¿O no dice así? Amarás a Dios y a las riquezas, dice así. Aborrecerás a uno y amarás al otro. No podéis amar a las dos cosas juntas. Pero yo no soy rico, yo amo mis 100,000 y nomás que tengo ahí. Estaba hablando de que los ricos creen en su fuerza económica, en lo que ellos tienen, lo que poseen, en lo que ellos son. Y los pobres también. Los pobres también. Si yo no me voy a trabajar, ¿qué me va a dar de comer? Dije alguno. Llegando a la iglesia, dije. ¿En quién está confiando? ¿En lo que tiene o en su trabajo? Si yo doy un centavo, un poco de plata en la iglesia, me va a faltar. ¿En quién está confiando? ¿En ese dinero o está confiando en Dios? Digan conmigo, uyuyuy, no diga aleluya. Sepa lo que significa uyuyuy. Hace un icativilán él todo el tiempo caramelo. Amo caramelo. Hawima veces hayamos itia genjo por la caramelo. ¿Ve? Es caramelo con sorpresa, sí, estilo, ¿cómo se llama? Las camisetinas. ¿Conocen las camisetinas? Ese tipo, es un antibiótico que si vos llegás a abrir ese y le arrimás tu lengua, ¡ah! Pero si tragás así nomás no sentís nada. Pero ¿por qué tengo que hablar algo un poco duro a veces? No es porque yo no amo a la iglesia ni porque no le amo a mis hermanos. Es porque la verdad os hará libre, dijo, ¿verdad? Porque algunos dicen, la verdad me hará libre, parece que dice, porque corre después. La verdad me hará libre. La verdad te hará libre. Pero la verdad hay que saber decirla. Hay que saber decirla. Pero a veces hay que ser un poco brusco también, diciendo la verdad. ¿Saben por qué? Porque ya no es tiempo de endulzarle la mente a las personas, de endulzarle con palabras lisonjeras. El lisonjero siempre te va a lisonjear y te va a palmetear la espalda, pero tiene un fin el lisonjero. ¿Quién es el lisonjero? El famoso término que se chupa media. Te chupa ahí la media. Pero a mí, ¿por qué me va a chupar la media si yo no soy rico? Pero podés hacer algo, ¿o no? El rico da dinero, el pobre trabaja. ¿Está entendiendo? Entonces siempre alguien va a tratar de chuparte la media para sacar un provecho de vos.
Pero una persona que te dice las cosas y que te habla en verdad es porque te ama. La Biblia dice que son fieles las heridas de aquel que ama, pero que son dolorosos los besos de aquel que aborrece. Son amargos los besos de aquel que aborrece. Judas besó a Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Le dio un beso a Jesús. Un piquito le dio. No le dio piquito. Pero se dice que hay lugares donde se dan piquitos. En Argentina pasa eso. No sé si los judíos son así. Pero ellos le llaman óculo santo, que la Biblia habla de óculo santo. Y algunos decían que tenían anteojo porque le llaman óculo al anteojo. No es anteojo, es un beso santo. Saludados los unos a los otros con óculo santo, decía el apóstol Pablo. Y cuando habla de óculo, está hablando de beso santo, no de que le salude con, que se ponga un anteojo por el ojo y que le salude con anteojo. Ni que le mire con santidad y le saluda así, no. Óculo santo, beso santo. Los judíos se besaban, pero dice que no se besaban una vez, como 10 veces se saludan. Oye, ¿sabe? Pero los alemanes yo le voy a decir como paraguayo. Se besan y se besan, ni se mire cuál vez a no. Entonces Judas le dio beso al maestro, un beso. Dice que le besó, no sabemos si le besó una vez o cuántas veces, pero dice que besó al maestro. Y Jesús le dice, con ese beso me entregas. Cuando un pastor dice palabras dulces, amén, 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 todo el mundo. Cuando un pastor dice palabras un poco que te toca ahí, un poquito de tintura de yodo te pone en tu herida, no hay por ahí, amén. ¿Y por qué la iglesia del Señor a veces, o digo entre comillas iglesia del Señor, los hermanos que asisten a la congregación, para especificar mejor, ¿por qué muchas veces viven desnutridos? Porque cuando viene una palabra que es verdad y que es un poco, ¿quién puede tragar lo que dice el pastor? No dice amén. Pero cuando el pastor dice, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a levantar, el Señor te va a honrar, amén. Pero tenés que pasar proceso, tenés que pasar prueba, tenés que pasar lucha, tenés que perseverar, tenés que ofrendar. No hay por y amén. No hay amén. Y es el amén el testigo fiel que te va a dar la victoria. Pero acordate, cuando decís amén, quiere decir que está hecho. Lo único que en el camino del Señor es gratis es la salvación. ¿Será posible, pastor, eso? La salvación y los dones. Porque si no, los dones del Espíritu se cobraran, entonces valdrían millones. Millones y millones valdrían. Porque ¿saben quién ganó eso? Jesús, cuando murió en la cruz y resucitó. En realidad no tiene precio, es imposible pagarlo. Jesús pagó por nosotros la salvación y los dones espirituales. Pero todas las demás cosas, si vos querés lograr en la vida, tiene un precio. Si la que está a tu lado tiene un precio. Y es tan fácil decirle a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te honra, Dios te esto, Dios te aquello. Pero cuando le decís cómo va a suceder aquello, ahí ya no hay amén. ¿O por qué va a suceder aquello? ¿Está entendiendo? Hay un precio a pagar en ese aspecto. Yo quiero ser un pastor, buena obra, anhelo. Pero es necesario que el pastor, dice ahí, sea irreprensible,
marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que sus hijos no estén en descrédito, que lo de afuera no tenga nada malo que decir, y que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea amargado, que no sea esto, que no sea lo otro, que no sea aquello, ay, 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 un sinfín de cosas. Es necesario. Y no es solo para el pastor, porque ese habla para el obispo, y el obispo no es solo el pastor. El obispo, cuando habla de obispado, está hablando de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Hay necesidades, pero hoy día todo el mundo quiere ser pastor, y todo el mundo dice ser pastor, y todo el mundo dice ser esto y lo otro y aquello y bla 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 y bla bla bla. Y yo cuando me ungieron recién de pastor, me apartaron de pastor, me agaché la cabeza y gracias, Señor, por confiarme en esto, porque yo sentí que soy llamado de Dios, pero qué compromiso estaba agarrando, ¿verdad? Estaba agarrando un compromiso que tiene un precio, y ese precio sigo pagándolo, porque una cosa es ser pastor y otra cosa es seguir siéndolo. Y el llamado del pastorado no es, bueno, ahora me voy a jubilar y ya voy a irme en Hawái a tomar sol con mi esposa. Es hasta la venida del Señor. Y si no viene, hasta que tu cuerpo sea puesto en un cajón. Porque los cristianos no morimos, dormimos. Nuestro cuerpo es puesto en un cajón. El cristiano no muere, duerme. ¿Será? Duerme. Su cuerpo deja de latir, el corazón, su cuerpo deja de funcionar, pero su alma vive eternamente, va a vivir con Cristo. Es un misterio, pero es verdad. Yo me he dado cuenta que cristianos que mueren tienen otro aspecto cuando mueren. Tienen una alegría en su rostro. Tienen un cuerpo diferente. Vos le mirás y parece que está vivo. Y lo otro ni decir, mejor no digo, los que no son cristianos, los que no entregaron su vida a Cristo antes de morir. Porque hay algunos que nunca fueron cristianos también, pero entregaron su vida a Jesucristo y renunciaron a todo lo malo que hicieron antes de morir, ¿verdad? Antes de dormir en este caso, porque al recibirle a Cristo, el ángel de la muerte ya no puede llevarle. Entonces, amado, el amén, el testigo fiel, es para nosotros. Usted quiere que le vaya bien en la vida, aprenda a decir amén en lugares correctos. Y no solamente en lugares que vos pensás que te conviene. Hay veces que te van a decir, como le dijeron a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Vos te vas a ir tal parte y van a agarrar su cinto y van a romperte de ese cinto. No fue eso lo que le dijo. Le dijo, van a ver este cinto que yo tengo acá, y agarró y pedazó en pedacitos, así te van a romper. Un profeta le dijo. Yo me fui a otro lado, ¿no? Pero fue azotado también, Pablo. Eso te va a pasar, Pablo, dice. ¿Y qué le dijo Pablo? No solamente estoy dispuesto a que me rompan todo, estoy dispuesto a dar aún mi vida por Cristo, decía Pablo. En otra palabra le está diciendo, amén. Él estaba dispuesto a morir. Muera yo, mas Cristo viva en mí. Es difícil, mi amado, cuando el Espíritu de Dios no te mueve a esto. Pero jamás el Espíritu de Dios te va a mover a eso si vos, con un tan solo
Momento difícil, ya te das una patada vos misma en la oreja. Y encima le pateas al perro también. En las cosas tan mínimas a veces, el pueblo de Dios o ciertos hijos de Dios lloran y se entregan a sus luchas. Y Dios le llama para cosas grandes a algunos. Y en cosas mínimas se enoja con Dios. ¿Saben por qué? Porque no aprendió a decir amén. Y si dijo amén, dijo por rutina nada más, dijo amén. Nunca olvido a un hermano, no voy a decir nombre. Y el pastor predicaba y decía amén, hacía la pregunta. Y el hermano así estaba como ventilador que gira de aquí para allá su cabeza. Miraba allá y el pastor allá estaba hablando y decía, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Y la pastora mañana, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Y la pastora ni sabía lo que el pastor le estaba diciendo. Estaba como ventilador, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y no escuchaba lo que decía. Pero cada vez que decía, ¿cuántos dicen amén? Él se daba la vuelta, amén. En paz descanse también este hermano, que creo que se fue con el Señor. Pero el Señor pudo haber hecho muchas cosas más con él. ¿Está entendiendo? El Señor pudo haber hecho muchas cosas más con él. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas contigo? Pero es necesario ciertas cosas que duelen, que hacen triturar a veces nuestro corazón y que a veces ya no hay fuerza, como hemos cantado, levanto mis manos. A veces parece que todo se derrumba. A veces parece que no hay esperanza. A mí me pasa miles de veces. Y no tengo otro camino que ir a la oración, a llorarle a Dios. ¿A quién le voy a llorar? ¿Le voy a llorar a mi dinero? Tengo mucho en el cielo. ¿Le voy a llorar a mi fuerza? Pensamos ir a hacer músculo allá. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Qué bueno es ser conscientes de las cosas que decimos, de las cosas que escuchamos y prestar atención. Y dejar de decir aleluya, 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 aleluya cada rato, por decir nada más. Porque de repente no tenés una palabra que decir y aleluya, en vez de decirle, Señor, alcánzame palabra. Qué bueno es ser consciente de lo que hacemos. Hay un culto racional que tenemos que hacer. Pablo decía en Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Decía, os ruego, mis hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional quiere decir que vos tenés que ser consciente de que vos tenés en el Señor compromisos que tenés que cumplir con Dios y que hay promesas que Dios va a cumplir en tu vida si cumplís ciertos compromisos. Pero somos tan rápidos para pedir y pedir y pedir muchas veces. Pero para cumplir es necesario que aprendamos a decir amén. Las promesas de Dios cuando se larga la iglesia, todo el mundo dice amén. Los compromisos que Dios quiere dar, cuesta tanto decir amén, ¿verdad? Y algunos dicen amén, pero dicen nomás. Pero ahora te vas a acordar del Espíritu Santo cada vez que estás en un lugar y alguien dice, ¿quién se compromete a tal cosa? Y el Espíritu Santo te dice, comprométete. Vas a decir,
conscientemente un culto racional vas a darle ahí a Dios y vas a decir amén. El testigo fiel y verdadero. Vamos a orar. Amado Dios, en esta noche he hablado tu palabra. Hoy es el momento que tenía que hablar de esta palabra. Señor, qué bueno es entrar en razón, qué bueno es ser consciente de las cosas que hacemos. Qué bueno es ser bendecidos por vos, por ti, mi Señor. Qué bueno es ser abrazados por el calor de tu Espíritu Santo, sentir el fuego de tu Espíritu. Qué bueno es, Padre, tener tantas promesas de parte tuya. Qué bueno es recibir aquellas promesas. Qué bueno es esperar las promesas. Pero también es bueno que seamos comprometidos. Y en el momento de tomar compromisos, ser conscientes que al decir amén, ese es el testigo fiel, que un día va a ser leído para nosotros allá en el cielo. Que un día, Señor, el abogado de nuestras almas, que es Jesucristo, ante el trono, el tribunal de Cristo, vamos a rendir cuentas. Y todo lo que hemos dicho, toda palabra ociosa o palabra bien dicha que hemos dicho, Señor, daremos cuenta de ellas en el día del juicio. Señor, te damos gracias. Dígale al Señor, Señor, quiero darte culto racional. Quiero darte culto con entendimiento. Ser entendido en las cosas que hago para vos. Señor, te ruego. Dígale al Señor. Usted necesita, yo necesito, necesitamos, yo necesito también. Necesito ser más fortalecido al decir palabras. Necesito ser más consciente al decir palabras. Palabras que no tienen que salir por salir de nuestra boca. Tienen que ser palabras conscientes. El amén es el testigo fiel y verdadero para nosotros. El amén es aceptar los designios. Levanta tu mano y vas a decir, cuando digo todo lo que tengo que decir, vas a decir amén. El amén es aceptar los designios de Dios. Aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Aceptar el muera yo, mas Cristo viva en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar a Dios en esta noche.